Vicios y virtudes. Has venido aquí a quitar vicios y a plantar virtudes. Pero, ¿qué es virtud? ¿Qué se entiende por acto de virtud? ¿Cómo se cultivan las virtudes? Te lo decimos enseguida. En los libros moralistas y de los autores espirituales, la virtud significa sea la práctica del bien en general. Así se dice que en un hombre practica la virtud cuando hace el bien bajo todas las formas, sea la práctica de una de las formas particulares del bien, y en ese sentido enteramente objetivo. Se distinguen varias virtudes distintas, fe, esperanza y caridad, y otras, sea por fin en un sentido todas subjetivas, una u otra de las virtudes o de las fuerzas personales con las cuales podemos hacer el bien. Esta última significa de la palabra virtud corresponde a su etimología. Virtud viene de la palabra latina virtus, que significa fuerza. De hecho, toda virtud es una fuerza, pero no toda fuerza se puede llamar virtud. El uso ha sido reservado esta palabra a las fuerzas espirituales y permanentes que hacen al hombre capaz de ejecutar el bien. Digo fuerzas espirituales porque la virtud hace fuertes no a los cuerpos, sino a las almas. La virtud es una fuerza moral. Digo fuerzas permanentes porque esas fuerzas no se agotan en ninguno de los actos que producen. Sobreviven a todo y se quedan con la capacidad de producir otros nuevos, en lo que se llama, en sentido filosófico, un hábito. Digo por fin, fuerzas que hacen al hombre capaz de ejecutar el bien. Tal es, en efecto, el objetivo de la virtud. La virtud es lo contrario al vicio. Son dos hábitos contrarios, opuestos uno a otro, enemigos uno a otro. Y hablemos cómo Santo Tomás en su Tratado Primero de las Virtudes define así: los hábitos buenos que llevan al hombre de virtudes, los hábitos malos que llevan al hombre a llenarlos de vicios. Este presente tratado, esto que vamos a estudiar, dice así, que el Espíritu Santo nos recomienda que aprendamos dónde está la virtud. Es una de las cosas que como cristianos no buscamos dónde está la virtud. A veces sí vivimos en virtud, en cierta forma virtud, pero en una virtud desequilibrada y aparentemente virtuosa, pero cristianamente ante los ojos de Dios sin sentido. Aprender dónde está la virtud es comprender en qué consiste, de dónde viene, ver cómo se pone en obra y qué ventaja nos ofrece. Hay dos clases de virtudes para que nos vaya quedando claro: las virtudes naturales y las virtudes sobrenaturales. Bueno, les explico la primera. Las virtudes naturales son virtudes puramente humanas. ¿Qué quiere decir? Que el hombre las recibe a veces al nacer o con más frecuencia, que son las más comunes, las adquiere por sus propios esfuerzos, por aquellos hábitos, buenos hábitos repetitivos, se adquiere una virtud. La virtud nace y brota de buenos hábitos. No, hablando de las virtudes humanas, ¿sí? Las virtudes naturales, como dice aquí, ¿no? Los teólogos la designan con el nombre de virtudes adquiridas. La razón les sirve de nombre. Las virtudes sobrenaturales, esto es muy importante, pertenecen al orden de la gracia. Nadie las trae al nacer, nadie tampoco las adquiere por su trabajo. O sea, las virtudes sobrenaturales son dadas totalmente por Dios. Dios las da hechas. De ahí su nombre de virtudes infusas. La virtud, dice San Agustín, es una obra de Dios en nosotros. ¡Qué hermoso! Dice, la gracia santificante nos une a Dios, nos asocia a su vida, lo hace vivir en nosotros.
Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y viviremos en él, nos dice la palabra. Pues bueno, dice que también todavía posee un organismo, es decir, un conjunto de órganos y de facultades por los cuales puede manifestarse fuera de sí misma y producir actos. Las virtudes sobrenaturales son órganos a las facultades activas propias de esta vida divina y humana que debemos a la gracia. Ellas constituyen el modo, la forma bajo la cual las fuerzas de Dios, diré, no son comunicadas. Las obras en las cuales empleamos esas virtudes sobrenaturales son como la indicación de la vida de Dios en nosotros. Son actos divinos al par que actos humanos y como tales poseen un valor tan grande que Dios solo puede ser su recompensa. Qué hermosa, hermosa palabras. Fíjense bien, son actos divinos al par que actos humanos y como tales poseen un valor tan grande que solo Dios puede ser su recompensa. Fíjense esto tan importante. Solo Dios es la recompensa de tus virtudes. No hay nada más. ¿Sí? Si es solo Dios. He ahí por qué cuando estudia la causa de beatificación, de canonización de una persona, ven sus virtudes. Y si se distinguió por una vida de virtud, entonces se dice, se determina que su premio es el cielo. O sea, wow, qué impresionante. Me encanta haber encontrado esto. Dice, se comprende mejor por estas consideraciones como las virtudes sobrenaturales, en razón de su carácter, de su origen, de su poder. Se elevan muy por encima de las virtudes naturales. Estamos hablando, recuerden, virtudes naturales que son adquiridas por la repetición de buenos hábitos, ¿sí? Y virtudes sobrenaturales son las que Dios da y que tanto, vamos a decir, la virtud natural que tú vives es la recompensa, ¿sí? De tu respuesta a esa virtud, a esa vivencia de esa virtud, es Dios, es la santidad, es la eternidad en su presencia. La serie de virtudes naturales y la serie de virtudes sobrenaturales corresponden una a otra. En los términos, toda virtud sobrenatural responde a una virtud natural. O sea que toda virtud natural va conectada a una virtud sobrenatural para que pueda existir, a la cual se presupone y que completa o transforma. O sea que tenemos dos medios, ¿sí? Si Dios ve en nosotros el trabajo de esos hábitos buenos, repetitivos, para alcanzar una virtud, Dios va a respaldar ese trabajo para adquirir tu virtud natural con una virtud sobrenatural. He aquí por qué vemos que los santos empezaban a distinguirse por virtudes muy sencillas, ¿sí? Hábitos, por ejemplo, hábitos de levantarse, hacer sacrificios, de su hábito repetitivo de la oración, la fidelidad en la oración, la fidelidad en sus trabajos, la virtud del silencio, de la prudencia, de la modestia, de la templanza, todo ese tipo de virtudes que ejercen que el hombre haga un esfuerzo repetitivo de ese buen hábito, crea la virtud natural, ¿sí? Pero Dios recompensa con virtudes sobrenaturales a la par que tú estás trabajando una virtud natural. Entonces, imagínense, chamba para la santidad. O sea que nosotros tenemos dos pistas que vienen siendo una y el fin es uno solo para poder alcanzar la meta, que es el cielo. ¿Sí? Entonces, ahorita en este momento, imagínate dos pistas delante de ti. ¿Sí? Una pista donde tú tienes que chambearle, hacer actos repetitivos y esos actos naturales que te corresponden en tu esfuerzo diario, porque si uno quiere alcanzar una virtud, no va a decir, ay, hoy lo hago, mañana no, mañana sí, mañana no, mañana sí, mañana no. Para poder llegar a una virtud, tienes que hacer ese acto
repetitivo, con perseverancia siempre para poder alcanzar la virtud. ¿Cuándo se alcanza la virtud? Cuando aquel acto repetitivo tú pudiste superar tu debilidad, tu flojera, tu pereza, tu gula, tu envidia, tu lujuria, a ver, ¿qué más? Bueno, toda la lista de lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero entonces tenemos esa pista del orden natural para adquirir las virtudes que va a depender de tus hábitos buenos para alcanzar la virtud. Pero a la par, Papá Dios, que nos ama, es bueno, lindo y hermoso, que nos quiere llevar al cielo, va a ver tu esfuerzo en ese adquirir esa virtud por tu trabajo natural, de tu esfuerzo de cada día, entonces te va a dar virtudes ya hechas de su mano. Entonces, es súper importante reflexionar esto porque aquí se nos está, y este es el libro de Conchita Cabrera, ¿no? Ya saben, la beata en proceso de canonización, a la cual Jesús le dictó la familia de vicios y virtudes que pues todos tenemos que conocer y todo lo vamos a reflexionar desde aquí. Entonces yo les voy a ir comunicando en la reflexión de cada una de lo que viene aquí y vamos a ir hablando de cada cosa, pero ahorita nos vamos a enfocar en este aspecto, la plataforma de las virtudes, cómo caminar en eso. Pero hasta ahorita, bueno, espero que les quede claro. Voy a continuar para ir haciendo como reflexión en cada uno de los puntos, porque ahorita estamos en la introducción. Este momento es la introducción, todavía no estamos hablando ni de vicios ni de virtudes. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Hablando de las virtudes sobrenaturales, representa una energía divina, fíjense bien, que viene a trabajar de concierto con la energía humana. ¿Sí? Uy, qué hermoso, o sea, una energía divina. Las virtudes, tiene todo este contenido de las virtudes. Es ahí porque vemos cómo la vida de los santos se fue transformando y cómo empezaron a hacer cosas extraordinarias. Por eso nos admiramos nosotros, porque si antes estaban bajo el pecado, bajo el dominio y las pasiones del pecado, cuando empiezan su vida de conversión, empiezan a trabajar sus virtudes naturales, ¿sí? Entonces, esa energía humana, natural, de ese hábito repetitivo para adquirir una virtud, para agradar a Dios, porque las virtudes se viven para agradar a Dios. Toda raíz de virtud es para agradar a Dios. Sí, es el sentido de vivir las virtudes, para glorificarlo. ¿Y por qué? Porque ahí se manifiesta un amor inmenso a Dios en nuestras obras. Entonces, en ese acto de respuesta a Dios en ese amor, los santos empezaban a hacer virtudes naturales, ¿sí? Esos actos repetitivos. Por eso la vida ascética, la vida de los santos, la vida de aquellos que se han sentido llamados por Dios, o la vida de las almas que han descubierto el deseo de la santidad del cielo, empieza a ser transformada en actos que tú dices, oye, yo nunca me imaginé hubiera hacer esto, ¿sí? Pero lo hago por Dios. Entonces empiezas a hacer actos repetitivos y empiezas a abandonar las pasiones, entonces la virtud se está convirtiendo en tu energía natural. Y esa energía humana viene a ser auxiliada, ¿sí? Por esa energía divina de la virtud, esa fuerza divina de la virtud, de esas cosas que dices, yo les digo, híjole, ¿cómo uno tiene la gracia de levantarse a las 4:30 de la mañana a orar? ¿Cómo tienes la gracia de levantarte, de bañarte con agua fría en tiempo de frío durante 8 años? Y ahí donde uno dice, empieza, hay acto, ahí la voluntad humana, ¿no? La razón humana de decir, ok, lo voy a hacer, lo voy a ofrecer. Y esos actos se van convirtiendo en una virtud, pueden llegar a una virtud natural, pero ayudada por la gracia divina de la virtud divina, ¿no? Entonces, bueno, esas dos virtudes que se corresponden llevan un mismo nombre. Dicen, existen así dos humildades, dos prudencias, hablando en el aspecto de que vamos a decir,
Se produce una humildad de tus actos repetitivos para alcanzar la virtud de la humildad. Pero también existe la humildad, la fuerza de la humildad desde lo divino. O sea que, como dice así, ¿no? Existen así dos humildades, dos prudencias, dos templanzas, la de arriba, la que nos viene de ayuda de Dios, y la de abajo, la que adquirimos con nuestro constante esfuerzo. Así de las otras virtudes, resulta de allí que se puede practicar y que se practica con frecuencia dos virtudes correspondientes. La gracia santificante es un principio de vida. Las virtudes sobrenaturales sirven de organismo a ese principio de vida. O sea que las virtudes sobrenaturales nos ayudan a vivir la gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? La gracia santificante es, el mismo lo dice, gracia santificante. Es la gracia que tú recibes para santificar tu vida. Y esas son, el contenido de eso son las virtudes. Está pues íntimamente unida a la gracia santificante y no se pueden separar de ellas, ¿sí? Entonces, entre más virtudes practiques, entre más te estés esforzando por adquirir la virtud, más va a crecer la gracia santificante y ahorita lo vamos a ver aquí. Se reciben esas virtudes cuando se recibe la gracia santificante, se conservan mientras se conserva la gracia, ¿sí? Se pierde si se pierde la gracia santificante, es decir, si el alma comete un pecado mortal. O sea que, haz de cuenta, vamos corriendo con el deseo de alcanzar virtudes, vamos llevando las dos vías, las dos carreteras, ¿no? La carretera de adquirir por el orden natural de tus esfuerzos la virtud y la carretera donde Dios deposita la virtud para que tú vayas tranquilamente. Están las dos, la de tus esfuerzos y la del regalo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, recibe estas virtudes cuando se recibe la gracia santificante. Se conservan mientras se conserva la gracia. Oh my gosh, aquí empiezan los problemas. Se pierden si se pierde la gracia santificante, es decir, si el alma comete un pecado mortal. Entonces, he ahí por qué, queridos hermanos, que nosotros no nos podemos dar el lujo de pecar mortalmente y tampoco venialmente, porque sabemos que nos vamos debilitando el camino de las virtudes, entonces se va debilitando la gracia santificante. He ahí porque cuando una persona cae en pecado mortal, empieza a perder, vamos a decir, fuerzas, empieza haz de cuenta, el pecado mortal es un golpe a la estructura del edificio de las virtudes. Entonces, esas virtudes que tú podías estar practicando, a la llegada del pecado mortal, esas virtudes quedan vueltas nada, como dicen allá los colombianos. Quedan vueltas nada, hechas añicos, entonces tú pierdes principalmente, pues golpea el pecado, ¿no? Golpea las potencias las tres potencias, la mente, el corazón y la voluntad. Entonces, si tú tenías por la virtud que ibas haciendo ese camino, por la virtud, ya sea natural o ya sea divina, que te la dio Dios, ibas haciendo un camino primero en tu mente. Tú ibas luchando, ibas adquiriendo, limpiar tus pensamientos, ibas cambiando vamos a decir, ibas purificando tus pensamientos por tu pecado, ¿ok? Y entonces el corazón ya se iba direccionando por la virtud repetitiva de solo amar a Dios, ¿no? Lo que nos dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y aparte, la voluntad, tú ya te estabas haciendo una persona organizada, tú ya no estabas con tu desorden de vida, con el tener placer y poder. Bueno, todas esas tres potencias tú las estabas trabajando, pero entonces viene el pecado, ¿sí? Y te da un golpazo a las tres potencias, y esas tres potencias se supone que como están oscurecida la mente, el corazón está torcido y la voluntad floja, se supone que por las virtudes
tú estás trabajando las tres, pero viene el pecado y acaba con todo lo que tú llevabas trabajado. Acaba con todo y puede ser que quedes peor que antes dependiendo del pecado. Y otra cosa también importante, que eso se lo voy a hablar más adelante, pero son puntos súper importantes antes de que se me olvide. Hablamos de las tres potencias, ¿no? La mente oscurecida, ya lo tienen clarísimo, pero eso lo tenemos que hablar toda la vida. El corazón torcido y la voluntad floja son las consecuencias en el hombre por el pecado original. Y sucede que nuestros tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, nos atacan por las tres potencias. Entonces, queridos hermanos, que si tú y yo no trabajamos las virtudes, entonces la mente, el corazón y la voluntad no están fortalecidas. Quiere decir que no vas a poder vencer a tus tres enemigos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las virtudes son el arma para vencer al mundo, al demonio y a la carne. Las virtudes son esas, para eso. Las virtudes no son las flores para adornarte como arbolito de Navidad. No, las virtudes son para luchar contra el mundo, el demonio y la carne. Las virtudes son para proteger, fortalecer, liberar, sanar, vencer a nuestros tres enemigos del alma que atacan toda la vida, las 24 horas del día, los 365 días del año, tu mente, tu corazón y tu voluntad. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Eso lo vamos viendo en el camino. Bueno, vamos a continuar. Y les voy a leer el mismo pedacito de ahorita. Dice, se conservan mientras se conserva la gracia. Se pierden si se pierde la gracia santificante, es decir, si el alma comete un pecado mortal. Las virtudes de fe, chequen esto, de esperanza, son las únicas que pueden permanecer en el alma muerta a la vida de la gracia. Buenas noticias. Pero, fíjense bien, ¿sí? O sea, que aunque caigamos en pecado mortal, se siguen manteniendo la fe, la esperanza y la caridad. Esas son las virtudes teologales. Son las primeras que nos aprendemos en el catecismo, ¿no? Virtudes teologales. Y dice aquí, o sea, permanecen en el alma muerta la vida de la gracia y aún las perderán también si caen en la incredulidad y en la desesperación. Hermanos, ¿cuántos de nosotros o muchos de nuestros hermanos al caer en pecado mortal les llega la tentación de la incredulidad y la desesperación? Fíjense qué fuerte, ¿no? O sea, vean cómo es el camino de las virtudes. En cuestión de las virtudes teologales, las virtudes infusas, la fe, la esperanza y la caridad están ahí, ¿sí? Que claro, que con la educación de nuestra vida, la fe, la esperanza y la caridad se van fortaleciendo. He ahí por qué es tan urgente que ustedes tomen muy en serio la formación de sus hijos en la fe, en la esperanza y en la caridad. La fe que ustedes están viviendo, enseñarles a sus hijos verdaderamente qué es lo que creemos. Enseñarles y platicarles a sus hijos verdaderamente quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es todo este cuento de la historia de la salvación? ¿Sí? La esperanza. Fíjense bien esto y ojo, porque les voy a llamar la atención. Esperanza. Enseñarle a sus hijos verdaderamente a ir cultivando la esperanza cristiana. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros andamos preocupados por este mundo y el otro que no existe. ¿Sí? Entonces, la caridad, esos actos que estamos enseñándole a los niños, despréndete, regala, vamos a visitar una familia pobre, ¿sí? Esas tres virtudes teologales se tienen que ser fortalecidas
por los actos, la vivencia familiar. Entonces, tú como papá y tú como mamá eres el maestro y la maestra de las virtudes teologales. Con tu vida, con tus actos, con tu relación con toda la realidad de este mundo, hay que enseñarle a tus hijos la fe, hay que enseñarle la esperanza, ¿sí? Y la caridad. Entonces, porque cuando la persona llega un momento, como dice aquí, ¿no? Si llega a caer, ¿sí? En desesperación, incredulidad, puede perder esas tres virtudes. Y ahí sí, miren, yo no me les digo, a mí solamente una vez en la vida, pero así, grueso, eh, llegué al punto de que casi pierdo la esperanza. O sea, y no es un juego, ¿eh? O sea, se los digo así de verdad. Es muy grueso llegar a ese punto. O sea, es muy grueso. Porque sientes que quieres borrarte del mapa. Sientes que, o sea, pierdes la esperanza. Y ahí ahorita yo pienso cuántos jóvenes adolescentes se están suicidando y es fruto de perder la esperanza. Es por la desesperación, por el pecado. Entonces, las virtudes son el escudo de nosotros como cristianos. Por eso urge. A ver, la tarea que les dejé la otra vez de las virtudes. Enséñenle a sus hijos, pregúntenle qué virtud vamos a practicar este día. Todos los días tenemos que estar practicando virtudes, porque si no practicamos todos los días virtudes, entonces quiere decir que estamos expuestos a que como nuestras potencias están debilitadas por la falta de la práctica de virtudes, entonces el mundo, el demonio y la carne vienen y arrasan con nosotros. Entonces, recuerden que este proceso y este trabajo de Kairos en María es un proceso calibre cielo, porque de aquí para el cielo. Entonces, si tomamos muy en serio este proceso de decir, ok, ya viví la consagración, y te podría decir, vívetela nuevamente, vete otra vez los temas, te los vas a volver a ver ahorita en las coinonías, pero ahorita entrar a esta etapa de virtudes, prepárense, plebes, o sea, o empezamos, o santos, o nada, como decía una hermanita Claire. Bueno, bendito sea Dios, continuemos entonces. Bueno, viene una parte súper interesante. Listo. Hablamos ahorita cómo el pecado las arrasa con las virtudes, pero no las destruye, ¿sí? O sea, vamos a verlo para que se entienda un poco más claro. Dios puede devolver a los pecadores las virtudes que han perdido y se las devuelve en efecto con la gracia santificante cuando reciben su perdón. He ahí por qué no hay que tardar tanto para hacer la confesión, porque entonces estamos desequilibrando el que nuestra vida de virtud nos vaya adquiriendo la fortaleza para nuestras potencias, ¿no? Dice, es de notar que las virtudes naturales no mueren por el pecado, como las virtudes sobrenaturales. O sea que, ay, híjole, se me hace muy fuerte. Quiere decir de que mis virtudes naturales no mueren por el pecado, pero las virtudes sobrenaturales sí. Y eso es más delicado porque entonces ahí nos reafirma y nos confirma que esa virtud dada por Dios, esa mano de Dios con una virtud sobrenatural, acuérdate que la virtud sobrenatural no es aquella que tú te ganaste por tu esfuerzo, la repetición de hábitos buenos, sino fue la mano misericordiosa y amorosa de Dios Padre que dijo, te lo doy para que sigas respondiéndome en amor. Entonces, cuando nosotros pecamos, perdemos las virtudes sobrenaturales. Quiere decir que Dios retira su mano y con ella todas sus virtudes que nos ha dado. Pero entonces, miren, fíjense bien. Dice aquí, es de notar que las virtudes naturales no mueren por el pecado como las virtudes naturales. Es evidente, todo acto malo las disminuye.
como todo acto bueno, las refuerza. Sin embargo, el pecado no las destruye. Bueno, ok. Pero, hablando de las naturales, pero, hablando de las sobrenaturales, sí se nos retiran. Entonces quiere decir que, híjole, entonces tenemos que trabajarle fuertemente cuando después de que caemos en un pecado, hacer méritos dentro de las virtudes con nuestro esfuerzo para que Dios de su mano nos regale nuevamente virtudes. Y el punto está de que, Dios mío querido, yo a veces inconscientemente yo decía, yo siento que recibí la gracia o la virtud de hacer tal y cual cosa. Y llegan momentos en que uno se le aflojan las pilas y empieza a bajarle como a la respuesta de esa virtud y empieza a llenarse o enamorarse de cosas que pues no son, pues no te alimentan la virtud, pues, o sea, empieza a entrar la pereza, la desidia, bueno, todo ese tipo de cosas. El caso está que uno se da cuenta y uno tiene que ponerse alerta, 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 porque puede perder la gracia, la virtud. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo exageradamente fuerte. Un sacerdote que es llamado a vivir una vida consagrada en obediencia, en castidad y en pobreza, los que son religiosos, ¿no? A vivir los 3 votos, ¿ok? O un ejemplo, ustedes como matrimonios son llamados a vivir la fidelidad, la castidad en el matrimonio, el respeto y todo eso. Son llamados y con ese llamado reciben una gracia y reciben virtud, la virtud para vivirlo. Igualmente en los 2 estados, ¿no? De vida consagrada y de consagración matrimonial. Entonces, recibes las gracias y las virtudes, pero sucede que cada uno en su estado, si no sigue haciendo trabajo de actos buenos, repetitivos, el de esos actos que van a ayudar al bien personal y al bien común, porque tú ya no vives solo, ya tienes una esposa, unos hijos, ¿no? Si tú dejas de hacer esos actos actos buenos, repetitivos, que te llevan a una virtud natural, y le aflojas en lo natural, te estás exponiendo a caer en pecado, ¿sí? Y caes en pecado y pierdes las virtudes sobrenaturales que habías recibido para tu estado de vida. He ahí por qué, por ejemplo, ahorita no hablando de los sacerdotes, ustedes pues que conocen mucho y nosotros pues amamos tanto los sacerdotes, muchos sacerdotes pierden su gracia de estado. No habían escuchado la gracia de estado, pero perderla no habían escuchado, ¿no? Porque yo les he dicho, a ver, la gracia de estado del matrimonio, la gracia de estado de la vida consagrada, existe, pero también existe perderla. ¿Y qué significa perderla? Pues el caso está de que uno la pierde cuando deja de practicar las virtudes que vienen dentro del contenido de la gracia. Como decíamos ahorita, la gracia santificante viene con toda la potencia de la fuerza de las virtudes naturales que tú haces y las sobrenaturales que Dios te da. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde a mí lo que a mí me da más miedo, y yo siempre he querido tener mucho cuidado con eso. Nos tienta el pecado y perdemos la gracia sobrenatural. ¿Y qué es la gracia sobrenatural? Es esa gracia que tú tenías de ser fiel, esa gracia que tú tenías de responder, esa gracia que tú tenías de vivir en un entorno familiar. Igualmente la pierde un sacerdote, la gracia que tenía de ser fiel a sus votos, de vivir en castidad, la gracia sobrenatural que venía en ayuda de las virtudes que quería vivir de forma natural, porque nosotros, plebes, quiero que tengan bien claro, nos movemos por dos fuerzas, por la fuerza natural de tu continuo de hacer actos buenos, que son una base, ¿sí?
Son una base más, no lo son todo, porque es la parte que nos corresponde hacer a nosotros por la paga del pecado, ¿sí? Que tenemos que esforzarnos para poder alcanzar la virtud, pero también nos movemos por la gracia sobrenatural de la mano de Dios, que si no fuera por la mano de Dios, en este momento desaparecemos de este mundo. Entonces, fíjense bien lo delicado que es la vida de la gracia, lo delicado y tremendo que es la vida de la gracia y de tomar muy en serio el camino de mi vida, el tiempo que estoy viviendo en la tierra, el cómo lo estoy invirtiendo. Si mi vida es verdaderamente una vida de unión con Dios en la oración, en la fe, en la esperanza y en la caridad, si mi vida está nutrida por toda esta vida espiritual, si no estamos en esta dinámica, en este momento de nuestra vida y el final de nuestra vida, santos no seremos. No seremos santos. Es una realidad. Nos movemos por dos realidades. Una por nuestro esfuerzo y otra por la mano divina de Dios. Pero si no trabajamos las virtudes, el mundo, el demonio y la carne nos van a hundir al infierno, así, netamente. Entonces, bueno, continuemos. Bueno, en esta parte hay cosas muy bonitas, ¿sí? Las virtudes sobrenaturales crecen al crecer la unión con Dios. Ojo, las virtudes sobrenaturales crecen al crecer la unión con Dios. He ahí tan importante la oración, la unión con Dios. Tenemos que sacudirnos el lastre de este mundo mundano que nos distrae, que nos trae agarrados del tener, del poder y del placer, quieras o no. En un grado, en otro grado, pero a todos, ¿sí? Todo lo que puede estrechar esta unión con Dios es la oración y las comuniones. La comunión. Dice, provoca como consecuencia el aumento de las virtudes. O sea que entre más unión con Dios, recuerden más virtudes. El medio práctico más eficaz de crecer las virtudes consiste, sin embargo, en el ejercicio energético y habitual de las que se quieren adquirir en toda la perfección. Oigan otra vez, medio práctico más eficaz de crecer en las virtudes consiste, sin embargo, en el ejercicio energético y habitual. Ejercicio energético y habitual. Yo estoy aquí, sentado así bien a gusto, sentada bien a gusto, que me lleguen las virtudes infusas, que me caigan del techo. Del techo te va a caer polvo, no te van a caer virtudes. Entonces, es un ejercicio, ¿sí? Con energía habitual todos los días. Es que hoy no amanecí de ganas, es que hoy no tuve tiempo. No, las virtudes son subjetivas, ¿sí? Es una decisión interna. Objetivo es por fuera, ¿sí? Subjetivo es interior. La práctica de la virtud está al interior, es subjetivo. La práctica exterior que vemos de un acto bueno surge de lo subjetivo de la decisión de una virtud en el interior del corazón. ¿Listo? Bueno, dice aquí también, mientras más practicamos esas virtudes, más actividad desplegamos en ella y más la robustecemos. ¡Qué tremendo! O sea, ¿qué quiere decir entonces? Entre más virtudes, más trabajamos, más vamos a estar fortalecidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tocar a la puerta el mundo, el demonio, la carne y nada que le van a abrir. ¿Por qué? Porque tú estás ocupada trabajando las virtudes. Son muy distintas las fuerzas naturales y las fuerzas sobrenaturales. Por supuesto, las naturales son las que nosotros hacemos, ¿no? Como que hacemos músculo de hacer las cosas. Y las sobrenaturales, pues es la mano poderosa de Dios. Dice, las primeras, las naturales, hablando de ellas, se agotan si abusamos de ellas. Las segundas se fortalecen en el trabajo. O sea, quiere decir que las virtudes naturales son accesibles al cansancio. O sea, tú dices, es que ya me cansé de hacer este acto siempre. ¿Sí? Pero entonces,
las sobrenaturales no se agotan. Las primeras se agotan si abusamos de ellas, ¿no? Las segundas se fortalecen con el trabajo. Las virtudes naturales son accesibles al cansancio. Las virtudes sobrenaturales no se cansan. Veamos ahora puestas en acto las virtudes sobrenaturales y después de haber dado una idea, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a ir haciendo este camino de las virtudes. Se llama acto de virtud el que pone la virtud en práctica, ¿sí? La iniciativa de un acto de virtud natural pertenece a la razón. A ver, vamos a repetir. La iniciativa de un acto de virtud natural pertenece a la razón. Ok. A ver, vamos a ubicarnos en la virtud, en la práctica de la virtud natural. Pertenece a la razón. Dice aquí, la razón concibe los motivos del acto. Es como decir, tú dices, natural. Sí, cuando tú te decides practicar la virtud de la paciencia. Un ejemplo. La razón concibe que si tú tienes paciencia, vas a poder hablar mejor a tus hijos, vas a poder tratar mejor a tu esposa, a tu esposo, vas a poderte llevar mejor en tu trabajo, vas a hacer sentir bien a la otra persona, en pocas palabras. Dice que la razón concibe el motivo del acto, las propone al espíritu, fíjate, y así despierta las exigencias de la conciencia y determina las resoluciones de la voluntad. Uy, qué mapa tan padrísimo. Lo vuelvo a leer. La razón concibe los motivos del acto, la propone al espíritu. Fíjense bien, estamos conectados. Y así despierta las exigencias de la conciencia y determina las resoluciones de la voluntad. Es decir, lo piensas, lo unes a tu espíritu. La conciencia despierta esa exigencia, es decir, oye, se necesita, la necesito. Y así la voluntad lo actúa. Muy interesante. Dice, esos motivos son siempre naturales y por lo mismo el hombre los puede descubrir con sus propias luces. He ahí por qué tan importante la reflexión, ¿sí? He ahí por qué, ¿cuántas personas dicen, antes de hablar, antes de actuar, piensa? Usa la razón para que tus actos no sean vicios lanzados a la sociedad, sino que sean virtudes que han pasado por todo esto, por tu razón. Tú decides en cada acto si tú vas a responder con un vicio o una virtud. Y recuerda que si tú respondes con un vicio, con algún acto contrario a una virtud, pues esa virtud que tú estás trabajando se debilita. Pero si tú respondes con un acto bueno, pues esa virtud se va a fortalecer. Esos motivos son siempre naturales y por lo mismo el hombre los puede descubrir por sus propias luces. Por tu propia razón e inteligencia lo puedes descubrir. ¿Dónde? Como dice, ¿no? Baruch, como decíamos al principio, descubrir dónde está la virtud. Descubre dónde está la virtud porque la virtud está en ti y en tu decisión. La iniciativa del acto de la virtud, cuando se trata de virtudes sobrenaturales, fíjense bien, viene de Dios y no de nosotros. Dios nos da la idea del acto de virtud por inspiraciones y toda parte en la realización del acto por lo que llamamos la gracia actual. O sea, quiere decir aquí que no te creas que, hablando del plano natural, como en el plano natural soy yo el que le chambea, o sea, soy yo el inspirador de mi virtud. No, Dios también te inspira a ti trabajar el campo, en tu campo que te corresponde de tu esfuerzo y acuérdate que es la paga del pecado original, no es tu esfuerzo. Entonces Dios te inspira a que trabajes en el campo natural, pero también Él aparece en el campo sobrenatural maravillosamente. Bueno, ahora esas inspiraciones y esos concursos del origen divino proponen siempre un fin al orden sobrenatural, al acto de virtud. O sea que todo eso va unido a un acto sobrenatural. O sea, la virtud es un camino
para llegar a todo un acto sobrenatural. He ahí porque los santos decían, ¿por qué perdonan de esa forma? ¿Por qué perdonan tan grandemente a su enemigo? ¿Por qué besan las heridas de los leprosos como un San Francisco de Asís? ¿Por qué? ¿Por qué se atrevieron a hacer cosas tan grandes? ¿Por qué? Y a veces uno quiere, uno ve, uno que se avienta tantas películas de santos, uno dice, uno quisiera besarle las heridas a los pobres, levantar como Madre Teresa de Calcuta a los leprosos y apestados de este mundo. Pero el punto está aquí, que yo no voy a poder hacer eso si verdaderamente no es una virtud trabajada en mí. Muchas personas, y se puede escuchar fuerte, y porque ahí entramos, yo primero, me pongo de primera, queremos hacer actos de virtud vistos externos sin antes ver trabajado la virtud interna del acto que se va a proyectar como virtud. ¿A qué me refiero? Queremos ir a ayudar a los pobres, queremos hacer actos buenos, pero no hemos hecho un trabajo primeramente de un desprendimiento, de decir, ok, yo voy a vivir la pobreza, voy a luchar por desapegarme de mi avaricia, de mi placer desordenado por el tener, y a partir de ahí voy a hacer verdaderamente un trabajo de virtud que me va a lanzar a ir con los pobres. ¿Sí? O sea, estos son palabras mayores, pero tienen que hablarse con la claridad. O sea, esto no quiere decir de que, ay, no, yo no voy con los pobres porque yo no me he trabajado virtud no, soy muy apegado, no. Hay gente que conozco muy rica que fue con un pobre y de ahí empezó a trabajar su virtud. ¿Sí? Empezó a trabajar su virtud de desapegarse de un desapego a, a las cosas de este mundo. Y bueno, pero ya en el ámbito donde estamos nosotros, en la plataforma donde estamos nosotros, virtus, o sea, nos toca ponerle potencia a este camino para poder verdaderamente, pues, decir que nuestros actos son actos virtuosos y que vamos en camino de santidad. Si no, somos una payasada en la iglesia. Y bueno, disculpen que les diga eso, ¿no? Ni modo. Continuamos. Las ocasiones de hacer actos de virtud no faltan nunca, nunca. Y se renuevan constantemente por medio de los deberes de Estado. ¿Cuáles son tus deberes de Estado? Haz una lista. Primera tarea. Haz una lista de tus deberes de Estado. Y hazla bien hechecita. Listo. De los quehaceres de cada día, de las penas de la vida, de las relaciones con el prójimo, de las tentaciones y sobre todo por la acción del Espíritu Santo en el alma. Esa multiplicidad de actos de virtudes que se ofrecen deben llenarnos de alegría, porque de los actos de virtud nace el mérito que se define el derecho a una recompensa. Y aquí les voy a recordar cosas que hemos trabajado. Fíjense bien lo que dice. Esa multiplicidad de actos de virtudes que se ofrecen debe llenarnos de alegría. Ok, ¿por qué cuando te toca pasar una dificultad, en vez de enojarte, en vez de frustrarte, debe llenarte de alegría? Ejemplo, a ver, los que andamos llorando porque el dinero no llega. Por allá vendrá súper lejos, pero todavía no llega acá, ¿no? Sabemos que la providencia no nos deja, pero nos tienta por ahí. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que eso es una oportunidad para practicar una virtud, la virtud de la esperanza, de la fe, ¿sí? Hasta de la caridad, porque la verdadera caridad es cuando uno da de lo que no tiene, o de lo poco que tiene, o divide lo que tiene para darlo a los demás. Entonces, en este caso, de la alegría, ¿sí? Por eso los santos, la alegría de los santos era muy grande. ¿Por qué? Porque para ellos toda dificultad era una oportunidad de practicar la virtud.
¿sí? Yo me acuerdo en la comunidad, a mí me daba un miedo proponerme una virtud, porque el padre Antonio siempre nos decía, hay una frase que, bueno, se les voy a contar después, pero yo se les he dicho, la estoy usando mucho con los de DBC, conócete, acéptate, supérate, de San Agustín. Eh, y el padre Antonio siempre nos decía, hijita, conócete, acéptate, supérate. El caso está de que todos los años en el retiro de fin de año nos decía, elijan una sola virtud para practicarla durante el año. Y yo decía, no, yo no voy a escoger esa virtud porque me va como en feria. Yo decía, es que si escojo la virtud de la paciencia, las hermanas me van a tener impaciente todo el bendito año. Y eso era literal, así pasaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, ahora me estoy respondiendo muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Sucede que en el acto de yo querer, de yo proponerme la virtud, acuérdense que cuando yo me lo propongo, la virtud estoy hablando en el plano natural donde yo voy a hacer mi esfuerzo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese plano natural, para adquirir esa virtud que yo misma me propuse, que no es una virtud sobrenatural que me llega de regalo de Dios, sino que es el esfuerzo propio para yo sacudirme a Adán y Eva, la herencia. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese quehacer, en esa lucha, eh, en ese ascesis, ¿sí? Ascesis viene a decir el esfuerzo que hace el hombre por adquirir una virtud, eh, se va a presentar la dificultad. ¿Por qué? Porque la realidad del ser humano es purificar por medio de las virtudes aquello que por el pecado no está purificado. Entonces yo decía, no, es que si yo escojo esa virtud me va a ir re mal y no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que recuérdate que Dios nos la inspira. Por ejemplo, ahorita yo les digo una cosa, pregunta. Hablando así, y sin todavía conocer mucho de las virtudes, pero a lo poco que tú sabes, lo que a ti lo que tienes de vicio es la contraparte de la virtud que te hace falta. Entonces, si tú dices tengo un vicio X, entonces piensa cuál es la virtud que te hace falta. Ok. Y piensa ahorita qué virtud tendrías que escoger en este momento de tu vida. ¿Qué virtud tienes que trabajar? Ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esa virtud te la está inspirando Dios, porque Dios está en ti totalmente. Todo tu ser, Dios lo lleva, si estás en gracia, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa virtud que tú estás pensando ahorita, Dios te la está inspirando. Y al ser inspirada por Dios, no quiere decir que Dios va a hacer el trabajo por ti. Entonces, Dios dice, pues manos a la obra, bravo, te estaba esperando. Entonces, ¿qué sucede? Pues empieza el trabajo bueno, empiezas a escarbar, empiezas a construir la pista de donde va a despegar tu avión, que va a ser el avión que va a despegar a la eternidad, al cielo. Las virtudes es una carretera, es una pista de vuelo sin aterrizaje, porque de aquí para el cielo es solamente una pista de vuelo, no de aterrizaje. Entonces, empiezas a construir la pista de vuelo. Por eso empiezas a tener esas dificultades. Por eso entonces yo decía, ay no, si agarro esta virtud, no, ya estuvo a llorar todo el año, ¿sí? Y yo bien gallina, me costaba mucho hacer ese trabajo, porque sabía que todo el año iba a pasar eso. Pero ¿qué pasa? Que es la oportunidad que Dios me estaba poniendo para practicar la virtud, ¿sí? Era la oportunidad. Es que el Señor dijo, es que Dios es muy serio, ¿eh? O sea, si tú te propones esa virtud que tú estás pensando, Dios te va a poner todos los medios para que tú la practiques. Quiere decir que cuando yo me proponía la paciencia, Madre Santísima,
me llegaban las impaciencias de esta vida y la otra. Entonces, ¿qué sucede? Que pues o sea, era muy difícil hacer ese camino. Pero sucede que muchas victorias obtuve gracias a ese propósito. Muchas victorias. Y ahorita puedo contar victorias maravillosas y ahorita les cuento más. Bueno, continuemos en este punto, ¿no? Donde me quedé, de la alegría. Por eso cuando mira, el punto es de que vamos a empezar el camino de proponernos una virtud, ¿sí? Ahorita vamos a empezar el estudio, el conocimiento y todo, pero vamos a proponer una virtud. Aquella virtud que tú crees que es más urgente, aquella virtud que tú piensas que si no la fortaleces, el mundo, el demonio y la carne va a venir y va a ser un estrago en ti. Puede ser un estrago en ti. Aquella donde tú veas que está más débil, donde estás más débil, ahí donde tienes que trabajar la virtud. Entonces, bueno, pero hay que alegrarnos porque al momento de que nos decidamos hacer ese trabajo de la virtud, van a empezar pues, la chamba. O sea, si te empieza a probar más fuertemente, pues tú tienes que tener paciencia, recordar que estás trabajando una virtud y como te has propuesto esa virtud, Dios te está poniendo los medios para practicarla, ¿sí? Porque la virtud no se adquiere solamente con las ganas, sino con la práctica, ¿sí? Si eres muy gritón, si eres muy gritona o muy corajudo o corajuda, pues la práctica de la virtud, de la paciencia, de la templanza en tu boca, pues va a ser cada vez que sucede algo, pues calladita te ves más bonita o bonito. Y esa callarte y callarte y callarte, cada vez más cambiar tu tono de voz, tus palabras, te va a convertir en una persona que cuando suceda algo difícil, tú no te vas a encender a palabras, sino que vas a saber hablar coherentemente. Bueno, tenemos mucho que aprender, pero vamos para adelante. Pero tenemos que estar en actitud de alegría. Alegría. Bueno, Señor, me estás dando oportunidad de practicar la prudencia. Me voy a callar, ya no voy a chismear. Ok, Señor, gracias. Me alegro, me alegro, me alegro. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense bien, porque de los actos de virtud nace el mérito. ¿Qué quiere decir? Por lo que les decía, los santos tuvieron el mérito de la santidad porque practicaron las virtudes. ¿Qué se define el derecho a una recompensa? ¿Y cuál es la recompensa de las virtudes? La santidad, el cielo a toda la potencia. Entonces, bueno, que les motive esto, porque santos, plebes, no vamos a ser santos nomás queriendo estar aquí dictando la consagración a las personas, rezando el rosario, reuniéndonos a rezar. No vamos a ser santos solamente trayendo la camiseta tan bonita de Kairos en María. No vamos a ser santos solamente levantándote temprano en la mañana. No, o sea, vamos a ser santos verdaderamente haciendo un trabajo de perseverancia continua y que tenemos que aprovechar este momento. Porque recuerden la frase que siempre les había dicho, que les compartía, que la Madre Gabriela decía cada vez que teníamos una experiencia de oportunidad de retiro, de algo que fuera espiritual, decía, cuidado, es Dios que pasa. Y no va a volver a pasar de la misma manera. Ahorita en ese trabajo de las virtudes, créanme, para mí es mucha chamba, pero esto es lo que yo quiero aportar a la humanidad. Y tenemos que aprovechar. Yo voy a aprovechar porque yo estoy estudiando a mí misma. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo la Biblia por internet, que voy a empezar a leer el catecismo, y ahorita que estoy con las virtudes, digo, ay no, chole, yo, o sea, me pongo las pilas porque un año más ya cumplo 40 años y la verdad, yo no quiero, a mis 40 andar dando vergüenza en la iglesia, que se note que mi miseria la ando regando por ahí, ¿sí? Entonces, no, virtudes, virtudes, ¿por qué? Porque la verdad, lo único que me interesa es ganar el cielo. Yo ya me decidí, esta vida me gano el cielo, sea a punta de lo que sea, por voluntad de Dios, que me dé la gracia y lo mejor que puedo desear es que ustedes también, que ustedes luchen. Pero eso va a depender de su respuesta, de cada uno de ustedes. La Madre Gabriela me dijo estas últimas palabras. Me dijo,
tú haz al 100 todo lo que tú tengas que hacer. Si las almas no responden, allá ellas. Entonces, yo estoy echándole todo, ojalá que ustedes también se decidan a echarle con toda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la virtud nos da derecho a una recompensa y es el cielo. El trabajo del obrero merece su salario, los éxitos del estudiante merecen laureles. Así todo acto de una virtud sobrenatural merece una recompensa. Ese derecho resulta de las promesas de Dios y también de la excelencia de ese acto en sí mismo. Fíjense bien, aquí viene algo bien súper importante. Ese acto es un acto de origen divino, por consiguiente, da valor divino. Wow, o sea, todas las virtudes tienen valor divino. Quiere decir que la moneda es grande, es de número grande, ¿no? El mérito de un acto de virtud puede ser más o menos grande. Las circunstancias en las cuales se ejecutan pueden aumentar su valor. Ojo, fíjense, ahí viene otro punto súper importante. Tú dices, ay, bueno, la virtud de, por ejemplo, a ver, un pobre que tiene un poquito de comida para sus hijos, para ese día. Llega alguien y le toca la puerta y dice, oiga, ¿me da algo de comer? Y el pobre dice, uy, mis hijos, ok, bueno, voy a agarrar una parte y le voy a dar a este pobre. Primer acto, ¿no? A ver, segundo acto. Llega un pobre a la casa de un rico. Y el rico tiene mucha comida en abundancia. No le falta, le sobra. Ok, el rico toma una parte y le da una cantidad como para que coma ese día. Entonces, fíjense bien aquí, dice, las circunstancias a las cuales se ejecutan pueden aumentar su valor. Circunstancias. Hablemos de circunstancias. Ok, primer acto. El pobre llega a una casa donde casi no hay. ¿Sí? Las circunstancias, ¿cuáles eran? Carencia. Una carencia. Del que llega y del que está viviendo. ¿Ok? Segundo acto. Llega el pobre con un rico. Las circunstancias, había abundancia. ¿Ok? El rico dio. ¿A quién de los dos se le aumenta el valor de la virtud? ¿A quién de los dos? Por supuesto que al pobre. ¿Por qué? Porque la circunstancia del acto genera un valor mucho más grande ante Dios. Dice aquí, entre las circunstancias que avaloran el mérito, señalaré. Aquí vienen los puntos. ¿Cómo podemos valorar que aumenta el mérito ante la virtud por las circunstancias? Las dificultades que se tuvieron que vencer. Las dificultades. Esta primera persona muy pobre ha dicho, híjole, mis hijos, ¿cómo le hago si divido la comida? Van a comer menos. Pero bueno, vence ese temor, venció el temor y hizo el acto. Le dio de comer al que llegó. El grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud. Aquí es súper importante. Que está en vida de gracia, de unión con Dios, que no hay pecado, que tiene un deseo muy grande y está constantemente trabajando por no pecar. Los ardores de su amor hacia Dios. ¡Uy, qué belleza! Fíjense bien esto. O sea, si yo practico una virtud y si tengo un amor muy grande por Dios, quiere decir que esa virtud, por más pequeña que sea, se me aumenta porque amo a Dios. ¡Qué maravilla! Y una y última, la excelencia de sus intenciones. Oh my gosh. La excelencia de sus intenciones. Y ahí porque la pureza de intención del corazón, la libertad del corazón. Porque acuérdense, mire cómo nos ataca y nos daña el pensamiento. Por eso acuérdense, ¿no? Por ejemplo, vas por la calle y tú dices, ay, este pobre, si yo le doy dinero,
se lo va a gastar, se va a drogar, va a tomar, ok. Entonces, ahí, ese pensamiento ya es un pensamiento, vamos a decir, manipulado no por la excelencia de una intención, ¿sí? Sí es cierto que uno da y uno se da cuenta pues de que lo toman en vicio. Y hay gente que a veces uno no les da dinero por el vicio, ¿no? Pero entonces ahí entra un discernimiento. El discernimiento es de que tú das y Dios se va a encargar de las acciones de esa persona. El punto está que yo no voy a perder mi mérito por la no excelencia de mi intención al darle. Entonces yo mejor digo, yo le doy sin estarme fijando. Ay, pero mira, por ejemplo, hay gente que da y hay otra gente que no da y la que no da dicen, ay, es que yo no doy porque miren sus hijos, miren ahí están de flojos, miren no sé qué, miren acá, miren allá. Están mirando, están poniéndole cláusulas al doy, al no doy, ¿por qué y por qué no doy? Entonces ahí es donde, aquí viene esa parte, la excelencia de sus intenciones. ¿Mm? O sea, tú da, que lo que tú des no se va a ver, no se va a mermar tu virtud al dar. Que si la persona que tú estás dando se va a drogar, va a tomar, se lo van a gastar los hijos, eso a ti no te importa. A ti lo que te importa es decir, la excelencia de mi intención es que yo voy a compartir con el necesitado independientemente de lo que sea. Y la excelencia de mi virtud, esa excelencia, ¿sí? De mi intención, solamente la va a ver Dios y la va a aplicar a la moneda de el derecho a recompensa. Entonces, fíjense bien, son puntos súper importantes porque es que nosotros andamos queriendo practicar virtudes, pero estamos más embarrados con las cosas que el mundo, el demonio y la carne nos dice, que al final de cuentas terminamos haciendo actos vacíos. Si tú estás haciendo una virtud y si en medio de esa virtud tú dices, chole, ya me cansé, ya no ayudo, ya estoy harto de ayudar a esta persona, de hacer esto y esto otro. Ay, pues, ¿qué te digo? Estamos fallando, entonces la virtud que tú estabas queriendo de caridad, de ofrecer, esa virtud pues no está siendo agrandada y fortalecida. Entonces quiere decir que entonces tú te estás poniendo en terreno de que venga el mundo con su seducción y te conviertas en un egoísta, ¿no? Entonces es un entramaje muy, muy bueno que vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿no? Bueno, continuamos. Si alguien me pregunta lo que tiene uno que hacer para que un acto de virtud sea sobrenatural y dé lugar al mérito, le contestaré la aplicación. Digamos, bueno, le contestaré la aplicación, o sea, tienes que aplicar ese acto sobrenatural. Hablamos del acto natural de la virtud y el acto sobrenatural que viene de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que aplicar el acto sobrenatural que Dios nos dio, ¿sí? Y cuidarlo y custodiarlo, como les decía ahorita. La virtud sobrenatural que Dios nos dio, tenemos que custodiarla, porque es un don y un regalo que se te ha dado sin merecerlo, solamente porque Dios ve tu esfuerzo en el acto repetitivo y natural de tu esfuerzo por adquirir una virtud y dice, le voy a ayudar, porque bien dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, tenemos que aplicarnos a las virtudes y no decir, porque perdemos la virtud si nos volvemos flojos. Recuerden que el espíritu no trabaja con los flojos, sino trabaja con aquellos que quieren verdaderamente trabajar la virtud. Dice aquí, el que posee las virtudes sobrenaturales y quiere usar de ellas, usa de ellas por el mismo hecho. Es explícita cuando se propone uno, en términos formales, practicarla tal o cual virtud sobrenatural. Es explícita cuando sin formar esa intención en términos expresos, se cumple con advertencia estos actos sobrenaturales, como actos religiosos o cuando menos se ofrece a Dios actos de orden profano,
como el trabajo, los sufrimientos. Bueno, aquí les explico un poquito. Todos los actos que hacemos en el orden humano se convierten en virtud cuando los unimos a Dios, cuando se van formando como esa unión y en relación con Dios. Entonces, todos esos actos, si los unimos a Dios, se convierten en un acto de mérito para virtud. Entonces, es ahí porque todo el tiempo, toda la actividad, todo tiene que ser para mayor gloria de Dios. No hagamos ese error tan garrafal de decir, de aquí, de esta línea para acá, Dios, de esta línea para acá, el mundo, mi ambiente, mis amigos. Nunca hagan eso, porque qué triste. Imagínense Dios que nos da las virtudes para vivirlas en todos los ámbitos, para poder sobrevivir en medio de esta lucha, de esta lucha tan tremenda. Que nosotros apartemos y le digamos a Dios como el perrito, te quedas afuera, me quedo adentro. No, las virtudes es llevar a Dios a todas partes. Con esto bastará para darnos a entender cuán importante adquirir muchos méritos por la práctica de las virtudes sobrenaturales. Así que meritorio, impetratorio y ¿cuál es el otro? Compensatorio. Ahí están nuestros 3 medios para adquirir virtudes, para adquirir los méritos. El mérito es la moneda con la cual se compran los favores y la recompensa divina. Qué impresionante. El mérito fecunda la existencia y la hace producir frutos. El mérito nos da crédito ante Dios. ¡Wow! Yo quiero ese crédito. Él nos confirma el derecho a sus gracias y a la gloria del cielo. Él nos confirma el derecho a sus gracias y a la gloria del cielo. Pero espérame, me voy a ir un poquito atrás. El mérito nos da crédito ante Dios. Fíjense, esto, entiendo mucho la vida de los santos con esto. Es que entrar a trabajar las virtudes es empezar a descubrir la vida, la dinámica interior de la vida de los santos. Y esto del mérito nos da crédito ante Dios es que, por ejemplo, la vida de Santa Escolástica y San Benito, ¿no? Que yo la publiqué ahí dentro de las cápsulas de los santos, donde se dice que un día San Benito fue a visitar a Santa Escolástica porque hace mucho no la veía, ¿no? Y los dos son hermanos, monjes benedictinos de clausura. Y fue una visita especial a su hermana porque posiblemente San Benito ya sentía que moriría. Y Santa Escolástica hace mucho que no miraba a San Benito y le dice, Benito, quédate a dormir esta noche. Y Benito por la regla le dice, pues es que la regla de San Benito, pues no podían quedarse los monjes fuera del convento. Y Escolástica le insiste, pero no, Benito no se convence. Y bueno, pero empieza a caer un llovidón tan tremendo que San Benito no es capaz ni de salir de la puerta. Se tiene que quedar. Y Escolástica quería que se quedara para platicar con él toda la noche, ¿no? Así es la vida de los santos. Bueno, los santos también les gustaba trasnocharse, pero hablando de Dios, ¿no? Entonces, bueno, el caso está de que San Benito le dice a Escolástica, mira lo que hiciste, ¿no? O sea, hablando en el orden sobrenatural de decir, mira lo que hiciste que Dios hiciera llover y yo no me fuera. Y Escolástica le responde, pues tú no me hiciste caso, yo le pedí a Dios y Él sí me hizo caso. Entonces, he ahí por qué en la historia de los santos podemos ver actos milagrosos, experiencias donde uno dice, wow. Y la cuestión está de que el milagro no es del santo. El milagro es fruto de la virtud del santo. El milagro es fruto de lo que dice aquí. El mérito nos da crédito ante Dios. Santa Escolástica tenía un crédito tan grande ante Dios que mandó una lluvia. Oye, pues con razón no nos llueve aquí, no tenemos crédito ante Dios. Tanto le pedimos que no llueve. Ay, Dios mío querido, nos falta mucho trabajar, mucho. Pero bueno, solo les quería decir eso en el apunte de eso. Y
Él nos confirma el derecho a sus gracias y a la gloria del cielo. Sin mérito se puede decir que no hay salvación. Sin mérito no hay salvación. Por eso ahorita, miren, ya se nos quite esa idea ignorante de que la persona dice que hasta cuando muera se va a convertir o va a esperar hasta el momento de morirse. Esa es una blasfemia, eso es una cosa horrible decir eso, porque imagínense cuánto tiempo tendrán que pasar en el purgatorio. Y también hay una cosa, que cuando las personas que se arrepienten hasta el último momento de su vida, ay, chupan purgatorio, pero yo digo que por mucho tiempo, porque Dios a todos nos pone todos los medios para poder ganarnos la eternidad aquí en la tierra, porque después de que muera uno ya no puede ganar méritos. Recuerden que vamos al purgatorio y en el purgatorio ya no se adquieren méritos, todos los méritos son aquí en la tierra. En el purgatorio uno ya va a pagar lo que no adquirió, ¿sí? Entonces ya en el purgatorio, por eso las almas tenemos que rezar por ellas para que adquieran méritos y ofrecer por ellas comunión, sacrificios, oraciones, para que puedan alcanzar el mérito para poder ir al cielo. Hay unas que van a estar ahí mucho tiempo por su vida, ¿no?, desordenada, sin unión con Dios, principalmente porque nunca se atrevieron a tomar en serio su vida de santidad. Quisieron solamente hacer una pantalla de su vida y pues definitivamente la pantalla que ven pues es el purgatorio solamente. Bueno, continuamos. Sin mérito se puede decir que no hay salvación. Basta pues, queridos, con haberos explicado, según el consejo de la Sagrada Escritura, dónde está la virtud y las ventajas que provoca el acto de la virtud para inspirarlos al más vivo deseo de estudiar las virtudes con el fin de adquirirlas más fácilmente. He aquí, bueno, que donde doy la bienvenida a esta etapa, a este proceso donde vamos a empezar muy seriamente a trabajar las virtudes, muy seriamente. Y esto no es una tarea, esto es un hecho que cada quien tiene que empezar. Cuando sabe uno dónde está la virtud, dice el Espíritu Santo, sabe por lo mismo dónde está la paz del corazón, la luz de los ojos y la garantía de la vida eterna. Baruch, capítulo 3, versículo 14. Se la repito. Donde está la paz del corazón, la luz de los ojos y la garantía de la vida eterna. Cuando uno sabe dónde está la virtud, ¿sí?, el Espíritu Santo sabe por lo mismo esta palabra. ¿Dónde está la paz del corazón? ¿Dónde está la luz de los ojos y la garantía de la vida eterna? Hermanos, la garantía de la vida eterna es practicar las virtudes. La garantía de la vida eterna es, empieza a practicar las virtudes, porque sin virtud el mundo, el demonio y la carne te vencerán. La mente, el corazón y la voluntad golpeadas por el pecado serán el arma para llevarte al infierno. Para más claridad, para ayudar a la memoria, para repasar más fácilmente y darte cuenta del conjunto de cada familia que encabeza el texto, fíjese mucho en las notas que acompañan el primer cuadro de las virtudes, se los voy a ir explicando, ¿no? De los vicios tengo poco que decirlos, dice aquí, esto es el libro de Conchita. El estudio de las virtudes, más tal vez que es el de las virtudes, tendréis ocasión de conocerlos bien a fondo. Pero bueno, ya aquí resumo. Resumo en estas últimas palabras. No perdáis de vista, amados hijos, la adquisición de esa preciosa atención amorosa de Dios, de la cual os he hablado 1000 veces, y que es la misma vida contemplativa. Ella os ayudará a practicar las más encumbradas virtudes, haciéndonos vivir en unión con Jesús y María, dentro de la voluntad santísima del Padre y bajo las divinas mociones del Espíritu Santo.
amadísimos de vuestras almas. Entonces, hermanos, por este medio vamos a empezar a hacer este proceso. Hemos empezado ahorita con la introducción y como dice Baruch capítulo 3, versículo 14. Aprender dónde está la virtud. Bienvenidos a este proceso donde hemos venido a quitar, a arrancar vicios y a plantar virtudes. Que el Señor los bendiga, todo para mayor gloria de Dios.